Hoy contamos con la presencia del presidente de la Cámara, Ángel Asensio, que ha invitado al secretario general de Industria y PYME, Raúl Blanco, que nos va a hablar de algo tan esperado por todas las empresas y personas como son los fondos de recuperación. Mi nombre es Javi Pollán, soy el director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara de Comercio. Y antes de comenzar, me gustaría recordar unas pequeñas pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor el encuentro. Este webinar va a ser grabado, con lo cual ruego que no activéis la cámara para garantizar privacidad. Los micrófonos, como veis, están silenciados, pero podéis formular cualquier pregunta a través del chat dirigido a... hay un contacto que es a preguntas. Podéis dirigir a través de las preguntas para ordenar bien y canalizar, que no haya mucho ruido y barullo. Os pedimos, por favor, si os podéis identificar con nombre, apellido y empresa, en caso de que seáis alguna empresa, para identificar mejor quién formula las preguntas y coordinarlo un poco. Y nada más recordaros que aquellos que no sois socios todavía del Club Cámara, pues el Club Cámara está orientado a dar visibilidad a las empresas. Hacemos muchos eventos como este, de forma corporativa, y mucho más concretos, dirigidos al desarrollo de las empresas. Y os invitamos a que vengáis a conocernos y, por supuesto, que os adhiráis al club. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y, sin más, doy la palabra al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio. Por favor, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. De Industria y PYME, querido Raúl, director gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Alfonso Calderón, querido Alfonso, subdirectora general de la Cámara de Industria, de Comercio e Industria de Madrid, Elsa Salvadores, querida Elsa, miembros del Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid, socios del Club Cámara, empresarios, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada de presentación con el secretario general de Industria y PYME, que antes de nada quiero agradecerle especialmente a Raúl, al secretario general, del poder estar hoy aquí con nosotros. Sé que su agenda está tremendamente apretada. Quiero poner en valor el trabajo que están haciendo desde este ministerio, la ministra Reyes Maroto, con su equipo, en el que Raúl Blanco, como secretario general de Industria y Pymes, han estado preocupados y ocupados permanentemente durante esta pandemia. Doy fe de ello. Hemos tenido reuniones permanentemente, festivos, no festivos, hasta el Jueves Santo del año pasado, trabajando y preocupados por la empresa. Y quiero, como decía, poner en valor el trabajo, el compromiso que están teniendo desde este ministerio y con la persona de Raúl Blanco, que aquí está hoy con nosotros y que con su agenda, como la tiene, tremendamente complicada y apretada, ha hecho el hueco para estar aquí al lado de las empresas, en este caso de las empresas de Madrid. Somos conscientes todos de la situación que hemos pasado, esta pandemia que ha generado un problema de salud muy importante y que ha ocasionado con unas consecuencias en la economía que todos padecemos, brutales a nivel de empresas y a nivel de lo que contienen las empresas, que es lo más importante, que son las personas, el empleo. Nos ha costado 11 puntos del PIB el año 2020, como todos sabemos, porque bueno, en España uno de los puntos que era un activo que ha convertido en debilidad esta pandemia ha sido pues, que un país como nosotros, que un 25% entre el directo y el indirecto de nuestro PIB era para el turismo, y cuando prohíben la movilidad, pues evidentemente nos afecta de una manera mayor que puede haber ocurrido en otros países. Ahora estamos con un reto, un objetivo, que es lo que hoy nos va a presentar el secretario general de Industria y PYME, que es los fondos europeos, ¿no? Los fondos europeos, porque tenemos que poner el foco en el futuro, en cómo salir de esta situación. Y para salir de esta situación, desde la Cámara de Comercio e Industria de Madrid siempre decimos que la solución está en la empresa. Si hay empresa, hay empleo. Entonces tenemos que hacer que las empresas puedan pasar página, podamos sobrevivir, poner el foco en el futuro y, como decía, salvar el mayor número de empresas posible. Pero para eso es necesario que esta situación coyuntural hagamos los cambios estructurales necesarios, y los fondos europeos, como decía, son fundamentales para hacer esa transformación en el mundo post-COVID que nos viene, que va a ser un mundo muchísimo más competitivo, y tenemos que aprovechar este problema que hemos tenido para convertirlo en una oportunidad. Estamos hablando que los fondos europeos, que están dotados con 140.000 millones de euros, que pueden subir 2 puntos cada año en el PIB adicional en los próximos años, que puede crear unos 800.000 puestos de trabajo, lo cual es capital en nuestro país, y especialmente la gente
gente joven, como siempre decimos, por la parte de incorporación de las nuevas generaciones, que es lo que garantiza el futuro de nuestras empresas, y por una responsabilidad social por el problema del desempleo que hay en los jóvenes, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer una transformación estructural, como decía, a corto, a medio y a largo plazo. No debemos pensar el foco no solamente en el post-COVID de los meses posteriores, sino que tenemos que pensar en los años siguientes, ¿no? Hay dos ejes fundamentales. El primero de esa transformación es impulsar la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía y el desarrollo del almacenamiento de energía y de la economía circular. Todos somos conscientes, ¿no?, que la mejora del medio ambiente no es una moda, sino es una necesidad para la sociedad, es una responsabilidad de todos de tener un mundo mejor y sobre todo dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones. Por lo tanto, nos tenemos que subir a esa ola sí o sí. Y por otro lado, además, el consumidor lo va a valorar y va a ser un elemento diferenciador a la hora de las opciones de compra. Y el segundo, decía, es fijar la hoja de ruta para acelerar una transición digital. Algo que todos sabíamos también, que esta pandemia ha hecho que en unos meses avancemos lo que nos hubiera costado unos años, y pues digo lo mismo que la sostenibilidad, no es una opción, es una necesidad, es un cambio capital, es un cambio vital para garantizar el futuro de nuestras empresas y por lo tanto el empleo que hay en ella. La digitalización, aparte de que da más posibilidades de comercialización, estamos viéndolo también desde el punto de vista de gestión. Para ser más eficientes, como decía antes, en un mundo más competitivo tenemos que ser más eficientes para ser más competitivos. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, a través de la Cámara de España, se han presentado fondos europeos. ¿Cuál es la ventaja de las cámaras de comercio? Bueno, siempre en algo que hemos hablado en muchas ocasiones, la colaboración público-privada, que es una de las misiones fundamentales de las cámaras de comercio. A través de la Cámara de España se han presentado diferentes proyectos para los planes europeos y con su red cameral de la Cámara de Comercio de España, donde la Cámara de Comercio de Madrid estamos ahí, somos la primera Cámara de Comercio e Industria de España por importancia y de Iberoamérica, del número de empresas a las que damos servicios. Tenemos la vertebración por todo el territorio español y eso nos da la capilaridad para que todas estas políticas públicas se puedan aterrizar en las empresas, garantizando que se aplican de manera correcta, que eso como finalistas se emplean para lo que se tienen que emplear, lo cual es una garantía que los fondos, en este caso europeos, se apliquen correctamente, y eso hace el efecto multiplicador, que es lo que importa a estos fondos, ¿no?, que garantice la transformación de las empresas, el futuro de las empresas y el crecimiento de las empresas de cara al futuro, y que lleguen, como decía, a todas las empresas de todos los tamaños, incluidos autónomos y en cualquier rincón de España. Y somos una garantía, damos esa capilaridad, el llegar a todo el mundo y a todas las empresas. Aquí se están combinando proyectos tractores que se pongan un impulso solvente para el tejido productivo y que generan riqueza y empleo, ¿no? Generan riqueza y empleo, que es lo fundamental, como decía, y que se combina en estos proyectos la colaboración también sectorial de grandes empresas con medianas y con pequeñas. Las grandes hacen de tractoras, pero esto da también oportunidad a las medianas y especialmente a las pequeñas y a los autónomos. En todo este plan tampoco debemos olvidarnos de algo fundamental, que es la formación, porque toda esta transformación a la sostenibilidad, a la digitalización, que son herramientas, que son cambios también de conceptos, son cambios de actitudes, son cambios de actuación y de mentalidad del personal de nuestras empresas, es fundamental la formación para adaptarse a esos cambios, para tener esa actitud necesaria para acometer esos cambios y estar preparados para gestionar lo mejor posible esas herramientas y sacar el mejor partido de ello, ¿no? Pero yo ya, sin más dilación, contamos con la persona que mejor conoce los fondos europeos, que tiene un plan de reindustrialización que es fundamental. Cuando hablamos de sostenibilidad, también es una oportunidad de relocalizar parte de lo que se ha deslocalizado. Relocalizar significa reindustrializar, y es una oportunidad, y además en un reto que soy consciente que la Secretaría General de Industria del Ministerio de Industria, que dirige Raúl Blanco, está muy concienciada y tiene como uno de los objetivos, como estabilidad de país, como empleo más seguro, de más calidad, el crecer, que el tanto por ciento en el PIB sea muy superior al que tenemos actualmente de la parte de industria a nivel nacional y en los diferentes sectores. Y como decía, sin más dilación, doy la palabra a Raúl, protagonista de hoy, protagonista de los fondos europeos y que es capital para que lleguen a las empresas y eso haga el efecto multiplicador de garantizar el futuro de las mismas, el crecimiento y por lo tanto que el empleo se mantenga e incluso
puedan incrementar el número de empleados en cada una de las empresas, que es otra de las debilidades que tenemos y que tenemos que apostar por superar, lo que es el tamaño medio de la pyme española comparado con la alemana, que es hasta 4 veces menor. Doy la palabra, por lo tanto, a Raúl. Te escuchamos, tenemos 1 hora y luego, después de la intervención de Raúl, abriremos un pequeño turno de preguntas que no sé si serán canalizadas todas a través de Javier o se abrirá el micrófono. Ya nos dices luego tú, Javier. Raúl, gracias por estar aquí de nuevo y la palabra es tuya. Y pues muchísimas gracias, Ángel, presidente de la Cámara de Madrid. Un placer estar aquí con vosotros y agradecer también, en la misma línea que decías, agradecer también por nuestra parte toda la interlocución continua, directa, muy fácil que tenemos siempre contigo y con el equipo de la Cámara, con las empresas, y eso es absolutamente necesario en el momento que vivimos y que ha radiografiado ampliamente, ¿no? Y por tanto ahí mi agradecimiento sincero a toda la colaboración que mantenemos y que yo creo que ahora, con lo que voy a explicar a continuación, sin duda también va a ser pues muy intensa. El momento en que vivimos, pues lo radiografiabas un poco. Voy a intentar compartir pantalla aquí a través de la Surface. Espero que técnicamente me deje. Y si me deja así, el resto, sí, parece ser que sí. Deja compartir. Bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a poner esto aquí en modo presentación. Bien. ¿Lo ven ustedes bien? Bueno, pues como decía, gracias a la Cámara por la invitación, gracias a la Cámara por todo el trabajo que realizamos de manera continua, pues, que cada día, desde los momentos de mayor emergencia hace poco más de 1 año, a después el trabajo conjunto que se realiza con la Cámara todos los días. Aquí muchísimas gracias. Y centrándome, pues eso, unos 20 minutos para así poder tener, 20-25 minutos para así poder tener después espacio para el coloquio, que es la parte más interesante, explicarles un poco en qué momento estamos, ¿no? De plan de recuperación, de qué momento estamos viviendo tanto a nivel europeo como a nivel español. Y empezar con algunas consideraciones teóricas, algunas consideraciones desde el punto de vista de centrar un poco, que siempre cuesta en esta vida que llevamos de redes sociales, dar un mensaje de más de 100 caracteres, pues cuesta bastante, pero creo que tenemos que poner un poco de perspectiva a nivel teórico y a nivel del momento que vive Europa y España. A nivel teórico, 3 elementos. El primero, poner la revolución tecnológica que vivimos, ponerla en óptica estructural, económica, histórica. Aquí darle este mensaje de que la historia importa, de que hay que entender dentro de esas revoluciones tecnológicas qué momento vivimos. Las revoluciones tecnológicas, sean cuales sean. Aquí Carlota Pérez, una profesora venezolana que ya muchos años en Reino Unido, en el University College London, nos explica cómo las revoluciones tecnológicas tienen un momento de irrupción y frenesí, un espacio de acomodo que normalmente suele ser convulso a nivel económico, social y político, y posteriormente una etapa de sinergia y madurez que es donde podemos ver con mayor intensidad el despliegue de los elementos positivos de esas revoluciones. Como esto nos llevaría a dar una clase de estructura económica, muy brevemente el mensaje es que si comparamos con revoluciones tecnológicas anteriores, como la revolución industrial, el ferrocarril, el acero, la electricidad, después, en cierta manera, el automóvil y el fordismo, y la informática y las telecomunicaciones, que serían en la que estaríamos ahora
aunque se hubiera iniciado en los 70 del anterior siglo, ella lo que nos indica es que estaríamos quizás ante el final del periodo de acomodo de estas tecnologías. Entonces estaríamos entrando quizás en ese momento de despliegue, de sinergia, de madurez, de todo lo que sería la tecnología de digitalización, y ahí entraría las telecomunicaciones, entraría la industria 4.0, el impacto de la digitalización en nuestra economía y en nuestras vidas. Siguiente elemento, y como es una referencia habitual tanto en medios como a nivel académico, una referencia actual, que es Mariana Mazzucato. Desde dos puntos de vista, o sea, dos publicaciones que sitúo aquí, pero que finalmente es el papel de lo público. ¿Qué papel debemos jugar desde el sector público? Y aquí, por nuestra parte, lo vemos como el impulso que debe jugar la inversión pública. La inversión pública debe ser palanca de la privada y ayudar a transitar hacia esos nuevos mercados, hacia esos nuevos estilos de vida. Esto es lo que nos marca pues esa filosofía de Estado emprendedor, y esto es lo que nos marca también tener grandes proyectos de referencia, y esto encaja un poco con lo que explicaré después de los PERTE, grandes misiones que sean transformadoras de país. Y por tanto aquí un papel de la inversión pública, un papel del sector público de impulso de la inversión privada, actuar como palanca, colaboración público-privada, tremendamente necesario, porque esto lo estamos viendo. El ejemplo clásico es la carrera espacial, pero igualmente en el ámbito de las vacunas, en cualquier otro ámbito, el papel de impulso público es tremendamente necesario, y el papel de colaboración público-privada es tremendamente necesaria. Y finalmente una reflexión en torno a la política industrial en España. La política industrial en España pues ha pasado por varias etapas, ¿no? De una etapa que se iniciaría, bueno, finales del 19 hasta prácticamente la democracia, donde entramos, donde es una política industrial pues muy proteccionista en muchos casos. Después pasamos a una etapa 80, 90 hasta la actualidad, donde la política industrial no está en el centro, y tenemos una oportunidad actualmente de situar a la política industrial en el centro, en España, pero también porque a nivel europeo así se marca. Es decir, a nivel europeo nos encontramos con que después de lo comentaba Ángel, de todo lo que hemos vivido durante la pandemia, si algo hemos visto es que los países dependen de su industria. No sabemos cuál será la próxima amenaza que suframos, si será una pandemia, una catástrofe climática, un ataque cibernético, pero lo único que seguro sabemos es que la industria es la única capaz de dar respuesta, y por tanto contar con una industria robusta, resiliente, que aunque esté muy de moda es importante, pero sobre todo esa robustez, y una industria conectada a las grandes cadenas de valor europeas, es tremendamente necesario. Y ahora tenemos la ocasión de hacerlo, y en cierta manera tanto la situación geopolítica como la óptica de plan de recuperación ha vuelto a centrar la política industrial y a situarla en el medio del tablero de la política económica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Next Generation? El 21 de julio del 2020 se llegó a un histórico acuerdo en el Consejo Europeo por el cual se ampliaba el marco presupuestario 2021-2027 con 750.000 millones de euros. Esos 750.000 millones de euros es los que denominamos los fondos Next Generation EU, y esos fondos se distribuyen en base a diversos criterios, entre
entre los Estados miembros. Bueno, el primero, estos fondos, los primeros 312.500 millones son transferencias y de ahí España será uno de los principales países beneficiados. Esos 312.000 millones están dentro del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y se distribuyen en base a criterios de población, PIB per cápita y desempleo. España se sitúa como primer país de la Unión Europea, después de los ajustes 19 y 20. Al principio figuraba segundo, pero actualmente ya supera a Italia y, por tanto, estamos delante de una cifra sin parangón anterior. Entre 1985 y 2010, España recibió 80.000 millones de euros de transferencias netas. Entre 2021 y 2023 vamos a recibir 70.000 millones de euros de transferencias netas. Por tanto, estamos ante una ocasión única, excepcional, irrepetible. El entorno europeo, y siguiendo con el diagnóstico que hacía Ángel, bueno, sitúa un poco la parte teórica, pero ¿en qué entorno estamos? Estamos en un entorno completamente diferente al de la crisis anterior. Evidentemente, los motivos de partida son muy diferentes. En la crisis anterior partíamos de una crisis inmobiliaria y financiera. Eso tuvo una larga recuperación, una larga duración durante casi una década. Europa respondió en base a la austeridad. El Banco Central Europeo, aunque respondió a partir de Mario Draghi, previamente incluso llegó a subir los tipos de interés y, por tanto, y a nivel español, obviamente, pues no hace falta que me extienda respecto a causas, consecuencias de la crisis, situación de las arcas públicas, etc. Ahora la situación es diferente. Primero, la respuesta desde la Unión Europea, como acabamos de ver, ha sido tremendamente diferente. Pasamos de la austeridad a una ampliación presupuestaria para dar ese marco de recuperación de manera rápida y contundente. Segunda, la política monetaria es absolutamente expansiva por parte del Banco Central Europeo. Tercera, la situación del sistema financiero a nivel de liquidez no es problemática, no genera dudas en este momento. Y, por tanto, tenemos un entorno completamente diferente en lo que respecta a la salida de esta crisis. Va a depender mucho de cómo aprovechemos y de cómo podamos y de cómo de eficientes y eficaces seamos gestionando este plan de recuperación. Pero tenemos una ocasión magnífica, no solo para introducir elementos coyunturales de recuperación, sino para transformar nuestra economía de cara a las próximas décadas. 21 de julio, acuerdo histórico en el Consejo Europeo. 7 de octubre de 2020, el presidente del Gobierno presenta el primer borrador, que se ha confirmado justo la semana pasada con su presentación en Consejo de Ministros, y que tiene 14 objetivos país, 4 ejes transversales, 10 grandes políticas palanca y 30 componentes o líneas de actuación. Aunque son transferencias, aquí indicar que el proceso ni está siendo fácil ni sencillo. Es decir, la negociación con la Comisión Europea es continua desde el mes de octubre. La negociación está siendo muy detallada y rigurosa, y vamos a tener, y esto es para la aprobación definitiva del plan, ese proceso que marca ahí hasta 30 de abril. El 30 de aquí, el plan ya ha sido enviado a Bruselas, estamos en discusión continua de detalles, y a partir de aquí semestralmente tendremos que ir cumpliendo con los hitos y objetivos que se han marcado y con aquellos que nos marca la Comisión. Recomendaciones país en base al semestre europeo y, por tanto, reformas estructurales.
Transición verde y digital, transición verde que a la cual debe dedicarse 37% de los recursos del plan. Transición digital a la cual debe dedicarse 20% de los recursos del plan. Y impacto duradero sobre crecimiento y empleo. Esto significa que no estamos ante actuaciones coyunturales o de, con todo el respeto lo digo, de obras públicas en el sentido que no viene a ser un segundo plan E, sino que esto va de proyectos, esto va de transformación económica y de proyectos a largo plazo. Y esto es importante indicarlo. En cuanto a los objetivos, prosperidad, resiliencia, transformación ecológica, transformación digital, competitividad, I+D y reforzar sectores estratégicos. 7 de los 14 sectores tienen que ver con lo que hoy nos ocupa. Los 4 ejes, verde, digital, igualdad de género y cohesión territorial. Por tanto, aprovechar el plan para hacer todas estas transformaciones en España. Las 10 palancas las tienen ustedes aquí. La 5ª palanca es la que hoy nos ocupa. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a España nación emprendedora. Esta palanca va a recibir el 17,1% del presupuesto. Es la segunda que más recibe después de la de educación, con lo cual es importante indicar que la parte de industria, de PYME, de digitalización, de turismo, de emprendimiento, es una parte básica del plan de recuperación. Y entrando a lo que serían las componentes más asociadas a nuestra Secretaría General, el componente 12, Política Industrial, y el componente 13, PYME, voy a intentar explicar las diferentes reformas y las diferentes actuaciones para a partir de aquí luego ya dejar paso al coloquio. Los objetivos en lo que respecta al componente de industria. Pues bien, aquí yo creo que otro mensaje a transmitir es que hay que actuar con mucho sentido común, es decir, ir a proyectos ir a elementos de consenso, y ahí modernización, productividad, ganar peso a la industria en el PIB a través de cuatro capítulos que podrían ser la digitalización de sectores estratégicos, la transformación ecológica y digital de la industria, el impulso a proyectos tractores y la economía circular, pues son las líneas de referencia dentro de este componente. El componente tendrá un presupuesto para los 3 años de 3.938 millones de euros. ¿Eso qué significa? Que son 3.938 millones de euros de capítulo 7 de transferencias, subvenciones que llegan desde la Comisión Europea a España y que nosotros aplicaremos dentro de nuestro presupuesto, sumando esos recursos a los existentes en los presupuestos generales del Estado. Cada componente se divide en reformas y en inversiones. Reformas, cambios sustanciales, cambios del marco normativo que nos permitan incrementar nuestra competitividad, y inversiones o actuaciones propiamente dichas. En este caso, 3 reformas. La primera, Estrategia Española de Impulso Industrial 2030. Dentro de aquí, muy fácilmente, queremos tener consenso en la política industrial para los próximos años. Esto significa que vamos a promover, ya estamos promoviendo, un pacto de Estado por la industria, recuperando trabajos que ya se habían realizado en 2018, que no llegaron a buen puerto por las convocatorias electorales, calendarios diversos, y que ahora tenemos todo un calendario por delante muy, muy importante. Y ahí
y además tenemos los recursos necesarios para llevarlo adelante. Con lo cual ahí queremos el máximo consenso entre los agentes sociales. Ya se presentó un borrador en el marco del Foro de Alto Nivel de la Industria. El Instituto de Ingeniería de España ha estado coordinando los trabajos con agentes sociales, entre los cuales está Cámara de España, y ahí ya hay un cierto consenso, lo volveremos a llevar al Foro de Alto Nivel de la Industria para, de cierta manera, dar visto bueno a este borrador de Pacto de Estado y así proceder al siguiente paso, que sería llevarlo ante los grupos parlamentarios. Por tanto, esos elementos son elementos absolutamente necesarios para que la política industrial que queremos situar en el centro lo esté durante los próximos años, haya el máximo de consenso en su entorno y además ese pacto de Estado por la industria dé lugar después a una nueva ley de la industria. La anterior data de 1992 y, por tanto, en la medida en que haya consenso para esa renovación, llevaremos adelante ese desarrollo de un anteproyecto de ley de la industria. Segunda reforma, política de residuos e impulso a la economía circular, promovida en este caso por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para llevar a cabo cambios en el marco normativo, tanto en lo que afecta al desarrollo de la economía circular a nivel municipal como lo que afecta al ámbito de desarrollo de la economía circular en el ámbito empresarial. Y finalmente, acompañamiento a los consumidores electrointensivos, donde desde el 15 de diciembre ya contamos con un nuevo marco, que es el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, donde se define por primera vez este consumidor electrointensivo y se ponen en marcha instrumentos para reducir ese gap de competitividad en el ámbito de energía que existía con países competidores como Francia o Alemania. Y por tanto aquí, importante indicar que esta reforma ya está en marcha, como dentro de este paquete también está en marcha el Fondo de Reserva y Garantía para Entidades Electrointensivas, que facilitará la contratación bilateral de PPAs entre empresas comercializadoras de energía y la industria electrointensiva. Con lo cual, 3 paquetes de reforma que ya están en marcha y que en torno a los cuales sobre todo está esta línea de fomentar la competitividad, de generar consensos para garantizar el futuro de la industria en nuestro país durante las próximas décadas. Y finalmente, en este ámbito, tres grandes paquetes de actuaciones. 1, proyectos tractores de digitalización. Perdón, pues siempre lo explico de palabra y luego ya lo paso aquí rápido. Proyectos tractores de digitalización. Dentro de esos 3.938, 400 millones de euros que irán dedicados sobre todo a espacios de datos sectoriales, a grandes proyectos de digitalización sectorial, con la voluntad de empezar con 4 grandes sectores: salud, agroalimentario, turismo y movilidad. Segundo, las líneas de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial. Dentro de aquí, 2.688 millones de euros para los próximos 3 años y dentro de aquí tenemos tanto las líneas de apoyo a proyectos individuales a nivel empresarial, de inversión industrial, como podrían ser la de Industria 4.0 o la de innovación industrial, como los conocidos como PERTE, Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, que serán proyectos cooperativos donde hay al menos 5 entidades participantes, 40% pymes, al menos una entidad proveedora de conocimiento y un presupuesto mínimo de 40 millones. Aquí
y también representatividad territorial, al menos en 2 comunidades autónomas. Aquí va la primera novedad es el PERTE de vehículo eléctrico que ya se ha anunciado y que queremos llevar durante el mes de mayo a Consejo de Ministros. Posteriormente se abriría un registro para ese PERTE, un registro donde las agrupaciones de empresas interesadas en participar se podrían apuntar y finalmente convocatorias asociadas para los proyectos definidos dentro de ese PERTE donde esas empresas podrían presentarse. Todo esto va a suceder entre mayo y septiembre. Este año es un año de elaboración, de diseño, de negociación con la Comisión y, por tanto, aquí es importante tener esa óptica esa óptica del tiempo, de decir, durante este año es probable que salgan, pues eso, hacia el segundo o tercer trimestre las convocatorias, tanto las de proyectos individuales como propiamente los PERTE, empezando por el vehículo eléctrico y los que puedan venir después, y 22-23 será mucho más automático porque ya tendremos toda la definición hecha. Pero eso no es problema porque el presupuesto está asignado de manera creciente durante los años y, por tanto, esos 3.938 millones van a ser asignados de manera creciente 21, 22, 23. Esta es la idea y transmitir esa calma, transmitir también la calma de que estos son convocatorias, es decir, no son fondos asignados ni va a haber ningún método extraño, digamos, en su asignación, sino que son convocatorias públicas que se van a publicar en el BOE y, por lo tanto, donde las empresas podrán concurrir de manera amplia, como siempre realiza. Y también que el papel de las pymes está garantizado, tanto a nivel individual como a su participación en los PERTE, donde será requisito, como vemos aquí, contar con las pymes para poder constituir esas agrupaciones empresariales. Y finalmente, la estrategia de economía circular, que tendrá 850 millones de euros dividido en diferentes conceptos, parte de ellos dirigidos a municipio, parte de ellos dirigidos a proyectos de economía circular en las empresas, en la industria en este caso. Y yendo ya al componente de PYME, lo mismo, los objetivos: fomentar la creación de empresas, crecimiento, reestructuración y la productividad, y en base a cinco grandes líneas: emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización. Para este componente contamos con 2 reformas y 5 grandes paquetes de inversiones, 4.894 millones de euros de dotación para los 3 años, y las reformas, primero, regulación del clima de negocio. Aquí tanto mejora de la regulación y del clima de negocio, y aquí tanto lo que sería ley de creación y crecimiento empresarial y reforma de la ley concursal, donde la idea es fomentar la segunda oportunidad y fomentar la continuidad de las unidades productivas que entren en ese proceso concursal. La otra ley, la de creación y crecimiento empresarial, reducir las trabas tanto a la creación como al crecimiento de empresas. Ley de startups, también en curso, para favorecer, situar a España como un país líder en la generación y atracción de startups. Y las inversiones, pues aquí están los paquetes que, aunque hay actuaciones diversas, voy a explicarlos rápidamente. La primera, 427 millones de euros dedicados a emprendimiento, y dentro de aquí tanto potenciar capacidades emprendedoras,
a nivel de personas, a nivel de emprendedores, como lo que sería potenciar redes de emprendimiento. Y aquí la red Renace, de creación de empresas para potenciar iniciativas que ya estén, no nace con ningún ámbito, con ninguna ambición de duplicar, sino al contrario, de potenciar iniciativas que ya estén funcionando en el territorio y de crear iniciativas nuevas allí donde no estén, pero siempre atendiendo al ámbito industrial. Y dentro de aquí potenciar también ámbitos como ENISA y el emprendimiento en femenino. Segundo, crecimiento empresarial, y aquí 438 millones de euros para potenciar los programas de crecimiento PYME, apoyo a las líneas de financiación industrial en el ámbito de la creación y de la micropyme y refuerzo del sistema de garantía recíproca de CERSA, que actúa como instrumento principal dentro dentro del sistema de financiación a las empresas. Tercer gran paquete, digitalización e innovación, con una dotación de 3.500 millones de euros. Aquí se intenta cubrir todo el ciclo de vida de la digitalización, desde el Digital Toolkit, yendo a medidas muy básicas de hardware y software para microempresa, para pequeña empresa no digitalizada, ayudar a las empresas a incorporar personas o agentes del cambio en su estructura para acelerar la digitalización, programas de aceleración de la digitalización como Acelera Pyme y proyectos también asociados al ámbito de clústeres, donde tanto los clústeres como los Digital Innovation Hubs, proyectos cooperativos de pyme, que reforzaremos en el caso de clúster la línea partiendo de 8 millones de euros que teníamos en 2020, 28 este año, 48 el año que viene, 58 en 2023. Y crearemos una nueva línea de Digital Innovation Hubs que estamos actualmente en fase de definición y hablando con la Comisión Europea. Apoyo al comercio, cuarta línea, 300 millones de euros. Y aquí, sobre todo, digitalización del comercio local, programa de mercados sostenibles llegando a pymes para sostenibilidad de mercados municipales y actuando sobre ese ámbito más cercano a la pyme. Y finalmente, internacionalización, 200 millones de euros para reforzar instrumentos ya existentes como COFIDES o FIEM. Algunas observaciones más. Bueno, hay elementos presentes en otros componentes, como en agricultura, elementos presentes en el componente 19 de digitalización, de formación adicional en el ámbito digital, en el ámbito de directivos y directivas en el ámbito de digitalización de la pyme y finalmente calendarios. Como decía, estos calendarios, estamos en este primer semestre, un semestre de elaboración, de definición y de aprobación del plan. Se despliegan a partir de mayo todas las actuaciones, teniendo primeros hitos durante el segundo semestre de este año de puesta en marcha de las convocatorias y semestralmente, como vemos aquí arriba, pago, tendremos que ir pasando un riguroso examen con la Comisión Europea, que será ex ante, como ya estamos pasando, durante y ex post una vez el plan finalice. Por tanto, este es el calendario. A partir de 2024, ¿qué sucede? Yo hablaba de los 70.000 millones de transferencia, pero como saben ustedes, el plan de recuperación para España son 140.000 millones. Los 70.000 restantes no son transferencias, son préstamos y España tendrá que decidir a partir de 2024
si solicita estos préstamos para seguir llevando a cabo actuaciones. Con lo cual, el entorno es este 2021-2026 que vemos aquí para el despliegue y puesta en marcha de todas las actuaciones del plan de recuperación. Finalmente, hay diferentes instrumentos, pero en nuestro caso, sobre todo, convocatorias que se publicarán en BOE, transparentes, rigurosas, concurrencia competitiva, para proyectos individuales o para proyectos cooperativos como los que se harán en el marco de los PERTE. No hay tiempo para inventar, es decir, estamos hablando de unas cantidades excepcionales, pero que son un auténtico reto ejecutar y, por tanto, tenemos que ir a proyectos maduros, seguros, como lo que nos ofrece muchos sectores industriales y, finalmente, estamos dentro del marco de ayudas de Estado de la Unión Europea y, por tanto, ese es el marco de juego, que también es importante indicarlo. Y finalmente, cuando hablo de ocasión, estamos hablando de ocasión única, no de paso del tiempo, no del cronos, estamos aquí un momento más en el tiempo, sino que estamos hablando del kairos, del momentum, de la oportunidad, de no dejar pasar esa gran oportunidad que tenemos delante, porque como esta no se va a repetir, y esto no es un eslogan, sino que es así. Es decir, contar con esta cantidad de recursos, contar por primera vez en muchos años con la política industrial en el centro, no es fácilmente repetible. Y a partir de aquí me he extendido un poco, pero discúlpenme, pero adelante con las preguntas. Tengo hasta la 1:30, con lo cual si tiene interés la audiencia en hacer preguntas, estaré encantado de responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has explicado, que como bien has dicho es importantísimo. El incremento del peso de la industria en el PIB fundamental, estratégico, como bien has dicho, que se ha demostrado en esta pandemia, garantía de suministro, menos desempleo donde hay industria, más calidad del empleo donde hay industria y luego esa colaboración público-privada que es muy importante, ¿no? Para garantía de ejecución finalista, como bien has dicho, que hace el efecto multiplicador y que llegue a todas las empresas donde ahí podemos colaborar de manera importante con tu ministerio y con tu Secretaría General, ¿no? Has hablado de sostenibilidad, has hablado de digitalización, formación, que creemos también es muy importante, que has hablado, y otro punto que has puesto encima de la mesa que consideramos que también es fundamental y que no siempre se habla de él, que es la internacionalización, clave para el crecimiento de nuestras empresas y para la diversificación. Y voy a lanzar yo la primera pregunta y ya te doy paso luego a ti si quieres. Raúl, quería decirte una cosa. Has hablado más o menos de las fechas de llegada de los fondos. Ahora hay un problema que se habla del Parlamento Europeo, alemán, que estaba poniendo en cuestión. Si nos puedes dar un poquito de luz sobre ese tema que nos preocupa a todos. Y otra pregunta es, como bien has dicho, hay una parte de los fondos que subvenciona a fondo perdido, que es finalista. El tanto por ciento de ayuda a fondo perdido en proyectos es fijo, va a variar dependiendo del proyecto, si es más o menos estratégico que considera Europa. Esas dos preguntas para mí importantes, ¿no? De cómo está la situación de ahora esa tensión política que se ha generado sobre cuándo y evaluar y aprobar los fondos europeos para España y el tanto por ciento de subvención si puede variar por sectores. Bueno, pues a ver, la primera pregunta es difícil de responder, pero vamos, Europa no es lineal. Europa siempre, y esto lo hemos vivido durante, pues eso, desde 2008, cuando realiza un avance siempre tiene después ciertos momentos de complejidad. Estamos en una Europa que ha avanzado muchísimo desde la anterior crisis y que este acuerdo que calificaba como histórico, y no es una exageración, marca una intensidad, una federalización de Europa muy grande. Entonces eso genera, lógicamente, pues elementos que
de complejidad, como pueden ser decisiones del Tribunal Constitucional alemán, como pueda ser la posición de otros Estados miembros o de parlamentos, pero en principio no se nos aparte de que es una cuestión que está más allá del control nuestro, digamos, pero en principio no se ha transmitido inquietud al respecto. Todo parece ser que, bueno, tendrá su proceso, pero está en curso de solución. Calendarios, pues ahí sí que es mucho más difícil decir en qué momento hay aprobación definitiva del plan. Todo parece que durante este trimestre es vital a nivel general, y ahí la aprobación general de los fondos por parte de los Estados miembros y de la Unión y de la propia Comisión, la aprobación del plan de recuperación de cada uno de los Estados miembros por parte de la Comisión, y después, como eso en paralelo, porque estamos trabajando en paralelo, vamos definiendo las actuaciones. O sea que en este sentido es en el que estamos trabajando. Y la segunda pregunta respecto al porcentaje de ayudas dependerá mucho de los proyectos. Es decir, estamos, lo decía al final, estamos dentro del marco de ayudas de Estado de la Unión Europea, con lo cual el plan, ese es el marco que tiene. Para tener mayor grado de ayuda, nos tenemos que ir a la exención por categorías y, por tanto, proyectos que entren dentro del ámbito de I+D, de I+D, de transición ecológica, eficiencia energética, elementos de digitalización, etcétera. Entonces, ese es el elemento con el que contamos. Obviamente, estamos hablando con la Comisión para que, dentro de lo que son los proyectos estratégicos del plan de recuperación, podamos tener algún tipo de flexibilidad. Flexibilidad en la respuesta, porque evidentemente, proyectos tan grandes como pueden ser los PERTE, de cadena de valor sectorial, vamos a tener que notificarlos, y por tanto no podemos estar 2 años esperando una respuesta de notificación, sino que ahí se tendrá que habilitar algún mecanismo, tanto para España como para otros Estados miembros, de respuesta rápida. Y, por otro lado, ver, en la medida que estos proyectos estratégicos enlazan con prioridades europeas de transición verde, digital, de elementos como la Alianza Europea de las Baterías, de elementos como el Green Deal, la digitalización, etcétera, que se dé también una flexibilidad en las ayudas de Estado que sea temporal, que no distorsione la competencia, porque el marco de ayudas de Estado es tremendamente importante y a España le va bien la concurrencia competitiva, a España le va bien el marco de ayudas de Estado, pero esa flexibilidad ahora, dado el volumen de recursos para garantizar su ejecución y, sobre todo, una rápida recuperación y una rápida conexión con las grandes cadenas de valor industrial europeas, es muy importante. Entonces, vamos a ver todo esto, digamos, un poco en cuanto al calendario que comentabas, avanza todo un poco en paralelo, porque todas las negociaciones, tanto las de más alto nivel como las más técnicas, se están haciendo ahora durante este trimestre, lo cual, bueno, nos da idea de que está todo completamente en marcha, y por tanto no contemplamos otro escenario que no sea el de tener el plan desplegado, pues, entre este trimestre y el siguiente. Muchas gracias, Raúl. Pues, Javier, diriges tú las preguntas, ¿no? Sí, si queréis puedo formular, voy a trasladar unas cuantas preguntas que tenemos, y luego vemos que pueden ir levantando la mano o trasladando más a través del canal preguntas. Nos preguntaban qué límites de ayudas de Estado previsiblemente se aplicará a los solicitantes de ayudas Next Generation. Es decir, de qué forma se prevé que puedan estar limitadas, ¿no? Un poco le acabo de responder, es decir, estamos dentro del marco de ayudas de Estado, depende de cada proyecto, es decir, no podemos decir la ayuda va a ser de un 15%, no lo sé, la media estadística puede ser que se sitúe en ese 15-20% de ayuda, pero puede haber proyectos que, si tienen una intensidad en I+D más elevada, aspiren
a mayor porcentaje de ayuda. Si entran en elementos de transición ecológica especialmente priorizados por la Comisión, pueden tener mayor porcentaje de ayuda, pero, insisto, eso dependerá mucho de cada uno de los proyectos y habrá que analizar cada uno de los conceptos, con lo cual, como norma general, como mejor definido y mejor estén estructurados cada uno de los conceptos, de los proyectos que se puedan presentar a las convocatorias, más fácil será después establecer ese porcentaje de ayuda y aspirar al máximo posible. En relación también con I+D, nos preguntaban si el I+D es un elemento clave, ¿no?, para el desarrollo de un país y la transformación de la industria necesita acciones de I+D. No veían, nos pregunta digamos que iniciativas explícitas de I+D puedan estar definidas, ¿no? Que no veían claro planes propiamente de I+D, aunque hablábamos de digitalización, hablábamos de internacionalización, y todo eso puede conllevar I+D, parece que no veían el público iniciativas propiamente de I+D, ¿no? Hay un componente que, digo de memoria, es el componente 14, que es el dedicado a ciencia. Y, por tanto, ahí están todas las estrategias de I+D. Lo digo de memoria, no sé si es el 14 exactamente, pero ahí está la estrategia de I+D. Aparte de que la I+D es una componente general. Digamos, más allá de la estrategia que marque el Ministerio de Ciencia, los componentes de I+D también estarán presentes en nuestros proyectos a nivel industrial. Pero toda la estrategia científica está marcada en el componente de ciencia. Nos preguntan también por el sector turismo, ¿no? Para modernizar el sector turismo, ¿se prevé algún PERTE o medida excepcional específico? Lo he dicho mal, el 14 es el de turismo, es verdad. No he dicho bien el número antes, lo miraré ahora después. Ahora miraré qué número es el de... Bueno, no tengo el número aquí del de ciencia, pero lo consultaremos. Pero después... El número no es lo relevante, yo creo que... Tema de turismo, componente 14, 3.400 millones de euros dedicados a proyectos en el ámbito de turismo y muy centrados en sostenibilidad y digitalización. Y ahí entra tanto los destinos turísticos inteligentes como los planes de sostenibilidad turística. Entonces, 3.400 millones de euros para los próximos 3 años. Estos se llevarán a cabo, así como yo, tanto en industria como en PYME, hablaba de que los beneficiarios de los fondos son directamente las empresas. En el caso de los destinos turísticos, del componente turístico, sobre todo va a llegar a las empresas a través de destinación turística y, por tanto, ya están en marcha los convenios con comunidades autónomas y con destinos turísticos. Ahí también, en relación con el sector turismo, hacer una consideración sobre el vínculo que tiene España con Latinoamérica, ¿no? Ese especial vínculo que tenemos. Nos preguntan si se favorecerá este vínculo de asociación de empresas españolas con las latinoamericanas o solo será posible vincularse con europeas para solicitar los fondos. Aquí, como es turismo, quizás la pregunta es más para el secretario de Estado de Turismo, para mi colega Fernando Valdés, pero aquí, no, por centrar, o sea, la inversión va a ir, y vuelvo a lo de antes, va a ir más centrada en destino turístico en España. Es decir, aquí lo que nos interesa es potenciar, transformar nuestros destinos turísticos. Están en un momento de crisis, lo indicaba antes el presidente de la Cámara, pues derivado de la pandemia, es el sector que más está sufriendo por la movilidad, de todos los sectores vinculados a movilidad y sociabilidad. En la medida en que avance la vacunación irá recuperando, pero eso, aparte de las medidas coyunturales que haya de ayudas directas, de apoyos como los ERTES, etcétera, que ya han habido durante todo este año, hay otro elemento que es el elemento de inversión y que es del que se ocupa el plan de recuperación. Para ello están como decía, los 3.400 millones de euros del componente 14
dedicados a sostenibilidad y digitalización de los destinos turísticos españoles. Esto, centrarlo ahí, digamos. Perfecto. Nos preguntan también cierta preocupación por la canalización, ¿no?, de los fondos, y nos preguntan si las ayudas se van a gestionar a través de otros organismos, como hablábamos antes, de la colaboración público-privada o instituciones que puedan tener capilaridad y que puedan aterrizar o bajar rápido la llegada de todos esos fondos. Pues aquí, en nuestro caso, que es industria y pyme, las ayudas van a llegar directamente a las empresas a través de convocatorias, con lo cual es un sistema muy conocido, muy rápido, muy ágil, que las empresas ya saben cómo funciona. No va a haber intermediarios, digamos, entre el ministerio y las empresas. La gran parte de los fondos que he indicado van a ir a través de convocatorias para proyectos de las empresas. Perfecto. Nos preguntan también por el programa Préstamos Industria 4.0. Y nos preguntan si puede indicarnos aproximadamente la duración del préstamo y la subvención a fondo perdido que incorporará esta línea de ayudas. A ver, la convocatoria se saldrá próximamente. La idea de aquí pues, es que haya entre un 15 o un 20% de ayuda. Partíamos bueno, pues eso, hasta con los presupuestos prorrogados del 18 que tuvimos hasta 2020 solo había préstamos. Ahora estamos hablando de préstamo más subvención. Estamos definiendo ya la línea y por tanto va a suponer una mejora sustancial para los proyectos de digitalización que las empresas tengan, las inversiones en digitalización que las industrias tengan a nivel individual. Y calculamos, pues esto, que en este trimestre salga la convocatoria. Vale, nos preguntan también para el sector, una escuela deportiva, nos pregunta para el sector educativo cuándo se estiman las fechas aproximadas para el objetivo 7 del plan, específicamente. Algo muy concreto. Pues esta no la sé, lo confieso. Esta no la sé porque tampoco sé exactamente a qué se refiere. El objetivo 7 entiendo que es la palanca número 7, que es la relativa a educación. Sí. Y entiendo que es relativa a los proyectos que tenga esta empresa, pero no tengo los detalles al respecto. Ni tampoco, claro, habría que ver qué tipo de proyecto, dónde encaja, etcétera. Pero no, el calendario de la parte de educación no lo tengo. Bastante difícil es el mío como para arriesgarme a dar otros calendarios en este caso. Nos pregunta también, en función de la respuesta de que no habrá intermediación, si tiene el Ministerio capacidad para gestionar esta cantidad de ayudas de manera rápida y eficaz. El temor, que se repite un poco en algunas preguntas, es la ralentización que puede esto llevar o la lentitud de aterrizar y bajar rápidamente los fondos. No, sin duda es un reto. Sin duda es un reto porque estamos trabajando. Hay varios elementos a tener en cuenta. Uno, el volumen de recursos, y eso no es menor. Es un volumen de recursos que nunca se había gestionado. Las administraciones, sea el ministerio o cualquier otra administración, y esto lo repito habitualmente, funcionan con más o menos 5% de incremento o decremento presupuestario en cada ejercicio, y eso lo saben gestionar. Gestionar incrementos de más del 50% cada año no es fácil en la administración. ¿Por qué los recursos seguimos siendo los mismos? Es decir, esto no supone un incremento de plantilla de momento, o sea, sí que ahora esperemos que lleguen esos recursos, pero ese incremento de recursos humanos, si llega, siempre tarda mucho más. Es decir, cualquier petición de recursos humanos que haga la administración tarda un año en que el recurso humano, habiendo ido rápido,
esté incorporado en el equipo. Con lo cual eso pueden imaginarse que esto va a someter a mucha tensión a las estructuras de la administración. Una administración que ya bueno, pues viene de un año duro, con este año de gestión de la pandemia, viene de unos años donde la austeridad y los recortes dejaron la administración en los huesos y envejecida, siento decirlo así de contundente, pero es así, con una edad media muy elevada y donde, bueno, aquí hago broma interna en cierta manera, donde héroes que tenemos o teníamos trabajando hasta hace muy poco con 67 años, 66, 68 y que decidían estar aquí, pues ahora por motivo de la pandemia, lógicamente de las dificultades de movilidad, etcétera, pues deciden jubilarse y no estar hasta los 70 como la previsión que tenían. Entonces, todos esos elementos son elementos de tensión y a tener en cuenta, con lo cual aquí a introducir en el debate público, y esto aplica a todas las administraciones, pero especialmente a la Administración General del Estado, que tiene una estructura más reducida, al menos en el caso del Ministerio de Industria, y que se ha envejecido durante los años de crisis, introducir el elemento de la necesaria transformación y renovación de las plantillas, de los equipos, porque también hay un elemento de país detrás, es decir, más allá de responder al reto, que estoy seguro de que lo vamos a hacer y que no va a haber, y que más allá de la complejidad, esto va a salir adelante, no se puede fallar como país. Es muy importante que el conocimiento que se genere durante estos meses a nivel de proyectos complejos, de negociación con la Comisión Europea, etcétera, quede dentro de la administración. Es decir, podemos tener asistencias técnicas, podemos tener apoyos de terceros, pero es muy importante porque esto va a marcar la próxima década a nivel de la administración. Entonces es muy importante que ese conocimiento resida en la administración, porque a partir de ahora, y esto la pandemia y el plan de recuperación lo aceleran, pero ya era así, ya venía siendo así antes. Cada vez vamos a proyectos más complejos, a convocatorias complejas, a inserción y relación con grandes cadenas de valor europeas como las baterías, y para ello la Administración necesita equipos técnicos cualificados, que los tiene ahora, insisto, tenemos unos técnicos de primer nivel, pero necesitamos reforzar esas estructuras y necesitamos renovar esas estructuras. Y esto es importante indicarlo. En cuanto a las dudas, bueno, la complejidad es muy alta. Trabajar en todas esas líneas paralelas que iba comentando, pues genera tensión, pero aquí hay un elemento de país que no nos podemos olvidar, y es que no podemos fallar. Es decir, esto es una oportunidad única y esto tiene que salir adelante. Con lo cual, ralentización no, pero, y añado otro elemento más de complejidad. Estamos ante el volumen de recursos más grande que haya gestionado la Administración en un periodo de tiempo tan corto, seguramente desde la llegada a la Comunidad Económica Europea en el 86, pues el reto más grande que tenga la Administración por delante. Y debemos ser extremadamente rigurosos, estrictos y transparentes en el uso de esos recursos. Y esto no vamos a renunciar a ello. Es decir, esto es muy importante. Con lo cual tenemos que conjugar todas esas líneas. Tenemos que conjugar la ejecución del plan, que sea rápida, efectiva, las negociaciones paralelas y la complejidad de los proyectos, tanto con Comisión Europea, ir a proyectos complejos de cadena de valor, reforzar la administración a la vez que se refuerzan esos controles estrictos, rigurosos, para el uso eficiente y transparente de todos los recursos. Con lo cual, sin duda el panorama no es fácil, pero lo tenemos que hacer, no hay duda.
ahí, Raúl, a ti te gusta el baloncesto, me la has dejado votando. Quiero decir, aprovechar y tirar de la colaboración público-privada con las cámaras de comercio, que es una red importante, y yo creo que ahí podemos, perdona que sonaba el teléfono, ahí tenemos que trabajar juntos y nos ponemos a tu disposición y de todo tu Secretaría General. Totalmente, y eso lo sabéis, que nosotros tenemos, cuando hablaba de interlocución antes, esa colaboración público-privada es absolutamente necesaria. Porque, para llevar adelante los proyectos, para definirlos bien, para definirlos con consenso, para la propia difusión del plan, porque, mirar, esta debe ser, yo ya no sé el número de webinars que he hecho. El otro día me hizo gracia porque estaba en un webinar y me decían, no, yo es la 5ª vez que le oigo y las 5 veces ha dicho lo mismo. Entonces le contesté, digo, pues me alegro, tienes suerte y me alegro de ser coherente, porque si en las 5 veces hubiera dicho algo diferente, la hubiéramos cagado de lleno. Decir, ¿qué está haciendo este? ¿No? Pero si las 5 veces he repetido lo mismo y saliendo de la anécdota, todavía hay dudas, quiere decir que tenemos que insistir todavía más en la difusión de que, por lo menos en nuestra parte, esto va a ir a convocatorias dirigidas a las empresas. Las empresas lo que tienen que hacer es preocuparse de los proyectos. Aquí no hay asignación directa. Aquí, por más que alguien salga en prensa anunciando he presentado proyectos de 5.000, 6.000, 9.000 millones de euros, pues magnífico, ¿no? O sea, los habrá presentado una manifestación de interés, pero las manifestaciones de interés ni dan ni quitan derechos, con lo cual lo definitivo son las convocatorias. Y ahí las empresas compiten en igualdad, es decir, lo que importará es lo maduro, lo sensato, el impacto de ese proyecto, independientemente de que sea grande o sea pyme, y por tanto ahí es donde hay que llegar bien preparado. Nosotros estamos ahí colaborando a través de nuestro servicio de Financia e Industria, el resto de administraciones, con las cámaras, para hacer máxima difusión. Cuando estén las convocatorias en marcha, se hará máxima difusión, estarán abiertas. Estamos en un ejercicio de 3 años. Eso también transmite tranquilidad en el sentido de si hay algún proyecto que no esté suficientemente maduro en 2021, va a haber convocatorias en 22 y 23, va a haber recursos crecientes en 22 y 23 y, por tanto, ahí estos elementos tenerlos en cuenta. O sea que gracias. Nos preguntaban también por los tiempos, si se espera que las convocatorias sean el segundo semestre o incluso el 2022, si corre peligro y las inversiones que requieran iniciarse ahora puedan correr más peligro, ¿no? Se puedan agilizar convocatorias. El marco de ayudas de estado temporal vigente cubre inversiones realizadas a partir de 1 de febrero de 2020, con lo cual eso no va a ser un problema. Vale, eso nos preguntaban también cuándo se podían iniciar las inversiones, estaría cubierto con eso. Y nos preguntaban si habrá algún efecto incentivador de las nuevas convocatorias. Entiendo que se refiere a inversiones que se realicen en adelante, claro. Sí. A ver, lógicamente no habrá que analizar los proyectos, no todos van a ser proyectos vencidos, pero ese efecto incentivador se entiende estar ahí. Lo único que sí que están cubiertas desde el momento, digamos, de inicio de la pandemia formalmente. Nos consultan también si qué vehículo se tiene previsto para la gestión de los PERTES y si se considera un sector estratégico el textil y de la moda. A ver, vehículo, estamos en proceso de definición. O sea, estamos trabajando con la idea de cadenas de valor, por lo tanto ahí en el caso de automoción, litio, baterías, fabricación de vehículo eléctrico, componentes y agrupaciones empresariales con las características que comentaba anteriormente, donde haya una empresa líder, toda una serie de empresas del 40% sean pymes, al menos,
y donde tengamos cubierta toda esa cadena de valor. Por lo que respecta al textil y moda, ahí indicar que estamos, sobre todo, las manifestaciones de interés que se han recibido están muy centradas en el ámbito textil y economía circular. Y, por tanto, estamos trabajando con los diferentes proyectos que se han recibido, asociaciones empresariales que han enviado esos proyectos para definir bien esa cadena de valor, definir bien los paquetes de trabajo que habría dentro, digamos, los posibles proyectos y, por tanto, ahí estamos en esa línea. Sobre todo, ese textil y economía circular es el ámbito del cual hemos recibido mayor número de manifestaciones de interés y ahora estamos intentando definir ese posible PERTE para los próximos meses. Nos preguntan si se prevé alguna modificación de los umbrales de las ayudas del Estado. ¿Y qué pasa con el régimen de mínimos? Esperemos que sí, porque en muchos de ellos, si tenemos que ir a minimis y estamos hablando de gastar 4.000 millones de euros, pues 4.000 millones de euros gastados en minimis, no sé esto cómo lo hacemos. Entonces, ahí sí que esperamos que ir a diferentes regímenes donde tengamos mayor flexibilidad. Ya lo he comentado antes de las negociaciones que están en curso, pero también en la medida en que nos dirijamos a temas de I+D, a temas de transición ecológica, etcétera, pues esos porcentajes pueden ser mayores. Nos preguntan también, en base a la ratificación, ¿no?, de los fondos por parte de Alemania y Polonia, ¿cómo afectará a la asignación de los fondos a España y, por tanto, a las convocatorias, ¿no? ¿Qué es la previsión que pueda tener en posibles retrasos o...? Ahí, como he dicho al principio, y la primera pregunta de Ángel iba en este sentido. A ver, el calendario a nivel de Estados miembros, comisión, etcétera, no lo tenemos exacto. No puedo dar yo la respuesta exacta ahora. Transmitir esa tranquilidad de que esto se tiene que aprobar a nivel de Unión Europea. No se concibe que no haya esa aprobación, pero sí que esa idea de estar trabajando en paralelo a diferentes niveles, uno que es el máximo nivel, digamos, de Comisión Europea, Estados miembros y esas negociaciones que comentabas. Después, lo que sería el propio plan de recuperación, la negociación entre cada Estado miembro y la Comisión, y después lo que sería la propia implementación dentro del Estado miembro de cada uno de los planes de recuperación. Todo eso está sucediendo en paralelo y este trimestre sin duda es decisivo. Otra consulta nos hacen sobre si está previsto en el MITECO un PERTE para residuos, biogás o biometano. Ahí encaja dentro de la estrategia tanto de Secretaría de Estado de Medio Ambiente en el ámbito de economía circular como de los proyectos que está recogiendo la Secretaría de Estado de Energía y, por tanto, dentro de ahí es muy probable que haya actuaciones. A ver, va a haber línea, hay presupuesto, como han visto, en el ámbito de economía circular 800 millones. En el ámbito de transición ecológica supera los 12.000 millones para los 3 años y, por tanto, va a haber líneas tanto para proyectos individuales como cooperativos. Pues yo creo que, Ángel, son las 13:21. Si queréis podemos hacer cierre. Tenemos algunas consultas más que se han quedado seguramente detrás y que canalizaremos y formularemos para que puedan responder a las personas que las han formulado. Y si queréis podemos hacer el cierre del webinar para no extendernos más de lo previsto. Perfecto, pues Secretario General de Industria y PYME, querido Raúl,
querido amigo, muchas gracias por tu explicación, por tu implicación y por el compromiso con la industria que, repito, no es por esta jornada, sino doy fe de cómo estás preocupado y ocupado, ¿no? Y por eso da estabilidad al país, da futuro, da garantía y lo que decíamos, no solamente en el empleo, sino en la calidad del empleo. Estos fondos son fundamentales para reforzar, hacer efecto multiplicador, la colaboración público-privada, nos tienes a tu disposición en esa falta de estructura que vas a tener al principio hasta que puedas corregirlo y sobre todo también por esa capilaridad que podemos dar y que esto es bueno para todos, que estos fondos lleguen a buen puerto, lleguen a todas las empresas, es necesario. Como bien has dicho, es una oportunidad única. En base a una desgracia que ha sido la pandemia, nos surge la oportunidad, ahora tenemos que poner el foco en el futuro y esa es la oportunidad en salir de aquí y salir lo mejor posible. Y para ello los fondos son fundamentales. Clave básica. La industria es estratégica, como se ha demostrado, sostenibilidad, digitalización, formación, internacionalización. Y darte las gracias. Quiero agradecer también a Matilde Plierí, que estará aquí conectada, que bueno, pues es también quien ha estado trabajando para que esta jornada se pudiera ser posible y a ti por buscar ese hueco en la agenda, transmitirlo y sabemos que seguimos en permanente contacto para ir trabajando y según vaya evolucionando, todos vamos adaptándonos y trabajando de la mano. Te dejo la palabra para despedirte, Raúl. Muchas gracias por todo y te mando un abrazo. Nada, muchísimas gracias a ti, Ángel. Muchísimas gracias a la Cámara por la invitación y lo dicho, por el trabajo continuo que realizamos con vosotros. Y tú mismo lo decías, o sea, esto no es el proyecto de un ministerio, no es el proyecto solo de un gobierno, esto es un proyecto de país y como país debemos afrontarlo. Entonces ahí la colaboración público-privada, tener en cuenta a las cámaras como agente principal en esa capilaridad, en esa capacidad también de generar y recibir proyectos. Y porque también esto lo tenemos que hacer con el máximo de consenso. O sea, aquí, con prudencia y humildad, creo que lo he planteado todo. De decir, oye, aquí esta es la situación, aquí tenemos un reto inmenso por delante, pero si sumamos todos en la buena dirección, sin duda este reto va a salir bien. Con lo cual, por nosotros, máxima colaboración, como ha sido hasta el momento, y estaremos encantados de seguir en contacto, de seguir recibiendo proyectos y de cualquier idea que tengáis para poner esto en marcha va a ser más que bienvenida. O sea que muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti, hasta pronto. Estamos trabajando juntos. Gracias. A ti. Muchas gracias también a todos los asistentes y esperamos que, vamos, el interés ha sido seguro, esperamos que sigáis viniendo a estos webinars que hacemos de forma recurrente pues, para acercar toda la actividad y todos los apoyos empresariales que podamos poner al alcance de las empresas. Gracias a todos y buen día. Gracias, Raúl, y gracias, Ángel. Hasta pronto.